Bienvenidos a Red Nueva Vida Podcast. Episodio 8. La solución corporativa. Con Randy Spade. Hoy vemos la última parte de una nueva perspectiva de la salvación. En esta nueva perspectiva hemos visto en la tentación cómo es que la tentación es mucho más sutil de lo que habíamos pensado. El enemigo toma aún cosas que son buenas y las vuelve codicia, deseo, codicia y por fin adicción. En la nueva perspectiva de la caída, vimos cómo es que Adán y Eva cayeron y eso afectó cada aspecto de su ser como seres humanos. Afectó su sentido de moralidad, él sintió culpa ahora. Afectó su sentido de seguridad, él sintió miedo ahora. Y afectó su sentido de estatus. Él sintió vergüenza delante de Dios ahora. Vimos la caída en Génesis 12, la caída de la civilización entera, en que el hombre en común llegaron y dijeron: vamos a desobedecer a Dios, no vamos a esparcirlos sobre la faz de la tierra, sino que vamos a concentrarnos en un solo lugar y hacernos un nombre para nosotros. Vimos cómo es que el pecado es algo intrínsecamente egoísta, es en la naturaleza del pecado. Y vimos en Génesis 3 la caída de los seres celestiales. Vamos a ahondarnos en ese tema un poco más tarde ahora. Vimos también una nueva perspectiva de la condenación del hombre. En la condenación vemos que el pecado afecta cada aspecto de nuestro ser y en la condenación afecta lo más básico de lo que somos nosotros. Pero vimos también la solución que Dios provee. Provee una solución externa a Jesucristo en la cruz. En la solución externa, Jesucristo toma nuestro miedo que adquirimos en la caída, cuando perdimos el sentido de seguridad. Y Él devuelve a nosotros su poder, el poder del Espíritu Santo, para poder enfrentar todo lo que el mundo tira hacia nosotros. Vimos en la cruz de Cristo cómo es que Él toma nuestra culpa, toma nuestro pecado sobre sí, lo clava en la cruz y nos entrega su justicia. Y vimos también cómo Jesucristo toma nuestra pena, nuestra vergüenza sobre sí y nos devuelve honor, el honor de ser parte de la familia de Dios. Vimos una solución interna, tal como vimos que la esencia del pecado en el Antiguo Testamento es el egoísmo. Vemos que la esencia del cristianismo en el Nuevo Testamento es perder el autointerés e interesarse en otros. Es enfocarnos en el bien de los que están alrededor de nosotros. Y hoy vamos a ver una solución corporativa. Ahora, mencioné antes en Génesis capítulo 6, los seres celestiales cayeron. Ellos cayeron cuando ellos trataron de colocarse en el lugar de Dios. Vimos cómo es que en Deuteronomio capítulo 32, los versículos 8 y 9, Dios habla de un consejo divino
cuando el Altísimo dio a la nación y su herencia, cuando separó los hijos del hombre y vimos cómo es que eso realmente es los hijos de Dios. Fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Esto combinado con Salmo 82, que habla directamente de un consejo divino, nos lleva a considerar que Dios colocó un ser celestial sobre cada tribu, cada territorio, cada nación del hombre, con la instrucción de llevarles a adorar a Dios. Pero ellos, en cambio de hacer eso, hicieron que ellos adorasen así. Así cada nación llega a tener un Dios distinto. Eso encontramos en pasajes como Ezequiel, capítulo 28. Ahí, hablando del rey de Tiro, el profeta dice en el versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Y el profeta sigue hablando de la belleza que tenía. Pero en el versículo 15, tú, querubín de alas desplegadas, protector, yo te puse ahí. Eso es Dios diciendo que yo te hice guardián del ser humano. Y en el 17, pero se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Dios colocó estos seres celestiales para guardar a cada nación, pero ellos en vez de eso se enaltecieron e hicieron a sí mismo Dios para esas naciones. Lo mismo encontramos en el libro de Isaías, empezando en el versículo 12. ¿Cómo has caído el cielo, lucero de la mañana? Literalmente, Lucifer, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Y sigue hablando. Satanás cayó. Sea lo que tú pienses en cuanto a Génesis 6 y el significado de los hijos de Dios y las hijas del hombre. Sea lo que tú crees de eso, tienes que estar de acuerdo que Satanás cayó del cielo cuando él quiso colocarse en el lugar de Dios. Algunos piensan que en Génesis capítulo 3, la caída de Adán y Eva era también la caída de Lucifer, la caída de Satanás. Él estaba ahí para señalar a Dios, para dirigir la atención de Adán y Eva hacia Dios. Pero en vez de eso, les enseñó cómo pecar. Algunos piensan que cuando pecaron Adán y Eva,
cuando cayeron Adán y Eva, cayó también Satanás. Y cayeron también los espíritus que Satanás trajo consigo del cielo. En 1 de Pedro, capítulo 3, se nos dice que cuando Jesucristo fue crucificado, que Él también fue al infierno. 1 de Pedro 3:18, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus estuvieron encarcelados en el infierno. Jesús bajó a la tumba, al Hades, y predicó aún a estos espíritus, diciéndoles, la batalla ha terminado, gané yo. Satanás es vencido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 15, se nos dice cómo es que Satanás al fin será destruido por la eternidad. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 16, tenemos algo interesante que ocurre. En Mateo 16, versículo 13, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Y él empieza a hacer preguntas a sus discípulos. ¿Qué es lo que los hombres dicen de mí? Ellos dicen, los hombres creen que tú eres un profeta. Quizás inclusive el profeta que presenta el Mesías. Y dice Jesús, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Pedro habla por el grupo y dice, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Mesías mismo. Y además de Mesías, tú eres divino, el Hijo de Dios. Ahora, Jesús toma lo que dice Pedro y mira lo que dice, versículo 17. Bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también que digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, los portones del Hades, no prevalecerán contra ella, literalmente no lo podrán resistir. Ahora, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Hay tres interpretaciones mayores. La primera, que esto habla de Pedro. Por eso Jesús llama la atención. Tú eres Pedro. Todo el mundo sabía que eso significa, tú eres la roca. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos piensan que la roca es Pedro mismo. Y es una interpretación que hay mucho que lo apoya. El contexto lo apoya. Tú eres Pedro, tú eres la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro era también líder en la iglesia primitiva, pero no por siempre. Otros lideraron la iglesia después de Pedro. Otra interpretación es que la roca no es Pedro, sino lo que Pedro dijo. La roca es el hecho que Jesucristo es el Mesías y Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno,
eso también satisface, es una respuesta más teológica, digamos, que el otro. No hay nada en el contexto ni en el uso de la palabra roca que apoye el concepto que eso sea la declaración de Pedro. Pero hay una tercera posibilidad. Mateo hace mención de que esto ocurre en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo fue una ciudad que Felipe el tetrarca edificó en el monte Hermón. Felipe gobernó desde Cesarea de Filipo, en monte Hermón. Ellos estaban parados en el monte Hermón. Ahora, cuando hablamos de Génesis 3, y vimos algo de la literatura intertestamentaria en cuanto a la caída de los seres celestiales. Vimos que ellos dijeron que esto ocurrió en el monte Hermón. ¿Por qué? Porque ahí fue el lugar de los gigantes. Esto fue la región de Basán. ¿Recuerda el rey Og de Basán, rey de Basán? Él fue el último de los gigantes. Fue en este monte donde él reinó. Y así, según la literatura judía, el monte Hermón era el centro del reino de Satanás. Ahí era donde los seres celestiales cayeron. Ahí era donde los gigantes vivían. Ahí habían dos arroyos, manantiales de agua que salían del monte para formar el mar de Galilea y después el río Jordán. El centro del reino de Satanás. Estos dos manantiales fueron conocidos como los portones del Hades. Si uno podía entrar ahí, estaría en medio del reino de Satanás. Existe la posibilidad que Jesús estaba diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí en el centro del reino de Satanás pondré mi iglesia. Y los portones del infierno no podrán resistir la iglesia que colocó aquí. Eso es lo que la iglesia ha hecho a través de los siglos. La iglesia va no donde todo está bien. La iglesia va donde la maldad es peor. Y así, Dietrich Bonhoeffer sale de los Estados Unidos para regresar a Alemania bajo Hitler, porque la iglesia va donde la maldad es más oscuro. Madre Teresa de Calcuta va a vivir entre las prostitutas de Calcuta para ministrar a ellas, porque la iglesia va donde el pecado es peor. Y así a través de los siglos. La iglesia va donde hay más pecado para cambiarlo, para guerrear contra ello. Y los portones del infierno no podrán resistir la fuerza de la iglesia que Jesucristo redimió con su sangre. Así, 2 Corintios capítulo 10, San Pablo nos dice que nosotros como la iglesia estamos en guerra.
El versículo 2, 2 Corintios 10, Dios, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pablo dice que peleamos contra huestes, contra autoridades, contra seres espirituales. Y los portones del infierno no nos podrán resistir. El Nuevo Testamento está lleno de figuras de la guerra. Somos soldados, peleamos en una guerra, peleamos la buena batalla. Nos vestimos inclusive como soldados. En el libro de Efesios capítulo 6, se nos dice que debemos colocar una armadura sobre nosotros. Esa armadura consiste de un cinturón de verdad. ¿Sabe de dónde viene esa figura? Viene del libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5. Una profecía mesiánica que dice que el Mesías pondrá el cinturón de verdad. Debemos poner en Efesios 6 la coraza de justicia y el casco de salvación. Esto viene de Isaías 59, versículo 17. Otra profecía mesiánica que dice que el Mesías se viste con una coraza de justicia y un casco de salvación. Calzamos los pies con el calzado del Evangelio de paz. Esto viene de Isaías 52, versículo 7. Cuán bellos son los pies de los que pronuncian el Evangelio de paz. Estos 4 elementos de la armadura de Dios vienen directamente al Antiguo Testamento, donde se nos dice que el Mesías lleva estos elementos. Los 2 otros elementos, el escudo de fe y la espada del Espíritu, se agrega para completar la imagen. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si nos queremos vestir de la armadura de Dios, vistámonos de Jesucristo sencillamente. Pongámonos estos elementos por poner a Jesucristo sobre nosotros. Si nos vestimos de Jesucristo, tenemos cada uno de estos 6 elementos de la armadura de Dios. Nos vestimos para pelear y salimos vestidos de Jesucristo. Hermanos, esta es una nueva perspectiva de la solución corporativa. Jesucristo nos dio un orden. Avancemos. Vayamos donde el pecado es más fuerte para ministrar ahí, para guerrear ahí, para pelear ahí, para llevar
a Jesucristo cubriéndonos, porque los portones del infierno no podrá resistir la iglesia de Jesucristo. Hermanos, seamos la iglesia, vayamos donde hay más necesidad para cumplir con la palabra del Señor Jesús. Gracias por escuchar Red Nueva Vida Podcast. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y visítanos en www.rednuevavida.org.